un recurso muy importante que nos permite a nosotros tener un control de sangrado en ese momento. Como decíamos, la toracotomía de reanimación tiene sus indicaciones y la técnica que son claves. Actualmente el consenso es, obviamente, por supuesto, para los pacientes in extremis, trauma penetrante que tenga algún signo de vida, no signo vital, sino signo de vida, como son los movimientos respiratorios, reacción popular, y un FAST, que inmediatamente nosotros hacemos cuando recién ingresa el paciente, que se vea algún tipo de movimiento cardíaco. Esos son los mejores pacientes, porque uno ahí está actuando antes de que se provoque el paro cardíaco. Pero en el paciente que tiene un traumatismo penetrante sin estos signos de vida, y lleva poco tiempo, lleva menos de 5 minutos, son esos pacientes que se han detenido una parada cardíaca inmediatamente antes de ingresar al hospital. También hay una aceptación condicional, si bien el pronóstico se empobrece bastante ante la desaparición de los signos de vida, pero hay también una aceptación, sobre todo en el traumatismo penetrante torácico y menos en el abdominal, que se puede hacer la toracotomía de reanimación, mientras que el traumatismo cerrado, que tiene justamente signo de vida, son para casos muy seleccionados, prácticamente es un paro presenciado. Y esto de seleccionar bastante bien a quién hacer la toracotomía de reanimación, por supuesto que tiene que ver con lo que significa este procedimiento muy invasivo, un procedimiento muy cruento y que expone, por supuesto, con riesgo al personal de salud, por lo cual, cuando tiene su verdadera indicación, puede ser realmente salvador de vida, pero no debe ser utilizado en forma excesiva. Los objetivos que nosotros buscamos con la toracotomía de reanimación, como estamos viendo acá, tienen que ver con la oclusión de la aorta. Hace varios años que hemos abandonado el clampeo de la aorta. Es muy difícil hacerlo en la sala de emergencias, sin buena visión, con el riesgo de lesionar estructuras. Lo que hacemos es que un operador apriete con su mano directamente la aorta contra la columna dorsal. Logramos el mismo efecto de redistribuir la volemia justamente hacia los sectores más críticos, la poca sangre que tiene ese paciente, redistribuirla hacia corazón y coronarias y cerebro. El masaje cardíaco, que lo hacemos a 2 manos, como aplaudiendo el corazón, que es la forma más segura para evitar lesiones. Por supuesto que si encontramos algo sangrante vamos a colocar packing o pinzas en esa zona, y lo que están viendo ahí es una sonda Foley colocada justamente en una de las orejuelas para hacer más efectiva, más rápida la transfusión masiva que ese paciente ya está recibiendo. En el trauma pulmonar también hay un espectro muy amplio de lesiones, igual que en las heridas cardíacas, que abarca los verdes, los rojos y los negros. Y antes de ir directamente a lo que tiene que ver con la cirugía por el trauma pulmonar, que es el más frecuente junto con el trauma cardíaco, actualmente se considera que la mejor descompresión pleural, cuando nosotros tenemos un paciente con una herida penetrante, que es lo más frecuente y shock, y pensamos que tiene un neumotorax hipertensivo, es con la pleurostomía, en el cuarto o quinto espacio, la cual realizamos con una rápida incisión y colocando el dedo, que es el mismo sitio donde después colocamos el drenaje pleural. Esto se ha visto que es más efectivo que lo que hicimos durante muchos años, que es la punción, debido a que justamente el catéter tiene menor calibre y a veces hay pacientes que tienen mucho espesor en la pared, y eso puede dificultar justamente que esta maniobra sea efectiva. La otra cuestión que tiene que ver con las lesiones pulmonares es considerar la profundidad que tiene la misma para indicar el tipo de procedimiento. Y ahí dividimos al pulmón en 3 campos: un campo superficial, un tercio superficial, donde obviamente son las lesiones más leves, que solucionamos con una sutura, pero donde este tipo de procedimientos no debe ser utilizado si pensamos que la lesión es más profunda y que tiene un sangrado o una hemorragia activa, porque aquí lo que nosotros corremos el riesgo de dejar un hematoma profundo o incluso un riesgo de que el paciente contraiga un embolismo aéreo. Y es justamente ante estas dudas que hay que realizar una tractotomía. Este es el procedimiento para el tercio medio en profundidad del pulmón. La tractotomía es un procedimiento donde nosotros colocamos 2 pinzas a través de ese trayecto que ha descrito la herida arma blanca o la herida arma de fuego. Se puede hacer con stapler, con sutura mecánica, pero en nuestros hospitales lo más frecuente es que tengamos estas pinzas. Utilizamos el clamp de Doyen, el clamp blando elástico de intestino, realmente muy apto para este tipo de procedimientos. Uno corta entre los 2 clamps y ahí accede justamente al sitio donde tiene la lesión para hacer la hemostasia, la aerostasia, y después tenemos que hacer una sutura abrazando ambos clamps. Este procedimiento, lo que hay que tener en cuenta es que hay que evaluar cuando uno va en profundidad. A veces la lesión es más profunda de lo que parece, y lo que tenemos que descartar es si no es necesario hacer una resección. A veces uno empieza, como en este caso, esta incisión de clamshell haciendo una tractotomía, y resulta que cuando secciona entre los clamps se da cuenta que está involucrado el pedículo de ese lóbulo y el paciente termina con una lobectomía correspondiente. Entonces esa es la cuestión a tener en cuenta. Afortunadamente el tercio medio, el tercio que involucra al ilio, es menos frecuente, es el más grave, son lesiones muchas veces letales por el gran sangrado que provocan. En estos pacientes, ya sea en el shock room o en quirófano, hemos utilizado a veces, luego la sección del ligamento pulmonar inferior, la torsión del ilio como un método rápido para el control del sangrado, pero lo más frecuente es que hayamos utilizado el clampeo, como estamos viendo acá. Hay un paciente con una herida de arma de fuego, un gran hematoma mediastínico y en el ilio. En general tratamos de no utilizar esta maniobra si no es imprescindible, porque hay una gran sobrecarga de las cavidades derechas del corazón. Es una maniobra muy efectiva para el control del sangrado, pero va a hacer pagar un caro precio al paciente en el postoperatorio. Muchos pacientes, luego de estos clampeos y de resecciones mayores, logran salir de quirófano porque uno controló el sangrado, pero después fallecen en el postoperatorio por insuficiencia respiratoria y cardíaca.
por lo cual el clampeo del pedículo lo hacemos solo cuando es estrictamente necesario y por el menor tiempo posible. Y obviamente la neumonetomía es el último recurso, como en este caso que estamos viendo acá, es un paciente que tenía una lesión muy grave en el pedículo del pulmón, toracotomía de reanimación, fue a quirófano y hubo que hacer una neumonetomía total izquierda, obligada, porque la lesión estaba ahí, y esas pinzas que ustedes veían latiendo eran pinzas que uno deja colocadas en el pedículo, tratando de ahorrar al máximo el tiempo operatorio. Esta es la reoperación. Horas después, cuando el paciente ha logrado corregir la coagulopatía importante que tenía, donde uno saca el packing. Packing y pinzas es lo que más utilizamos en el control de daños torácico. El control de daños torácico es relativamente más nuevo que el control de daño abdominal, hay menos publicado, se sabe menos, y bueno, afortunadamente es necesario en una menor cantidad de veces, pero bueno, a veces puede ser necesario, como en este caso, donde en la segunda cirugía sacamos los packing y vamos a hacer el control de ese pedículo retirando las pinzas que habíamos dejado. Esto es lo que tiene que ver con traumatismo de tórax, paso a traumatismo de abdomen en honor al tiempo. El traumatismo abdominal obviamente que también es dependiente del tiempo, y cuidado porque las lesiones abdominales no reconocidas son las causas más frecuentes de muerte potencialmente prevenible por el trauma. El abdomen incluye una gran cantidad de órganos y a veces la clínica puede ser esquiva y una lesión que se pase desapercibida puede ser fatal para ese paciente, ya sea por sangrado o por sepsis, por una lesión de víscera hueca que haya pasado desapercibida. Aquí los objetivos, como siempre, son el abordaje inicial del traumatizado, como siempre, luego de descartar las lesiones que amenazan la vida, diagnosticar una lesión abdominal y luego lo que tiene que ver con qué tipo de manejo va a tener esa lesión abdominal. En el abdomen hay también, igual que en el tórax, posibilidades, en casos seleccionados, cuidadosamente, de realizar un manejo no operatorio. Es fundamental tener en cuenta que el abdomen es complejo en su anatomía, tenemos un sector intraperitoneal, un sector retroperitoneal, gran cantidad de órganos, y a mayor cantidad de órganos, más posibilidades de una lesión desapercibida. Y cada uno de estos sectores, intra y retroperitoneal, tiene un sector que está ubicado a nivel intratorácico, el sector tóraco-abdominal, el famoso abdomen intratorácico, y tiene un sector que es pelviano también, que a nivel de la pelvis tiene un sector intraperitoneal y extraperitoneal. Entonces, esto le da mucha complejidad al abdomen a la hora de hacer diagnóstico y tratamiento. Y aquí también empezando por el grupo más grave, los pacientes que ingresan in extremis por hemorragias ensanguinantes, la toracotomía de reanimación forma parte de la reanimación. Nosotros lamentablemente en nuestro país, prácticamente la totalidad de los hospitales públicos no disponen de un balón reboa, que sería una forma mini invasiva de detener un sangrado muy rápidamente por una vía percutánea, un acceso femoral, detener un sangrado dentro del abdomen y permitir que el paciente llegue a quirófano. Muchas veces nosotros nos vemos obligados otra vez a la toracotomía de reanimación, que en este caso la función que cumple justamente fundamentalmente es detener el sangrado por abajo del diafragma. Uno comprime la aorta, intenta detener de esa forma el sangrado que está matando al paciente en el abdomen, y estos justamente son los casos, como estamos viendo acá, de la oclusión para una reanimación. Estas son todas heridas abdominales, que después cuando el paciente fue a quirófano resultaron ser heridas de grandes vasos abdominales. Y bueno, lo que se sabe en la bibliografía, en las revisiones más recientes, es que si bien obviamente acá el pronóstico es peor que en el caso de cuando uno hace una toracotomía de reanimación por un traumatismo puramente torácico, donde uno se encuentra con la lesión, acá lo que podemos hacer en el tórax es la reanimación, el masaje cardíaco y la oclusión aórtica. Si esto es practicado en forma precoz, antes de que el paciente contraiga el paro cardíaco, las posibilidades del paciente, la sobrevida pueden aumentar hasta un 18% en promedio según las distintas series. Lo cierto es que en el traumatismo abdominal tenemos formas de hacer diagnóstico para los pacientes rojos y negros, los comprometidos, ya sea con la ecografía o el lavado peritoneal. Siempre decimos que el lavado peritoneal aún no ha muerto, todavía tiene sus indicaciones, mientras que en los pacientes que están normales hemodinámicamente, por supuesto que ahí vamos a ser más refinados con el diagnóstico, con la tomografía y con la videolaparoscopía. Esto, por supuesto, va a depender, el paciente va a dictar con su comportamiento qué es lo que nosotros podemos hacer, cómo podemos llegar al diagnóstico de las lesiones. El lavado peritoneal no ha muerto, y en algunos casos en los cuales la ecografía no alcanza a ser concluyente, hay enfisema subcutáneo, paciente que es obeso, todavía nos ha ayudado para ver si había un sangrado activo dentro de la cavidad que indicara que ahí era donde había que ingresar primero. Por ejemplo, en el caso de una fractura de pelvis asociada, pero con este sangrado abdominal, nos indica que primero tenemos que ingresar por el abdomen, porque ahí el sangrado es más veloz que el sangrado que está ocurriendo en el retroperitoneo, en la pelvis. El tomógrafo es mi amigo. Esto, bueno, es una frase que también hemos acuñado relacionada con la posibilidad de hacer diagnóstico de todo tipo de lesiones abdominales. Manejamos un bajo umbral para realizar la tomografía precozmente, y es fundamental, prácticamente decisivo, que la tomografía se haga con contraste, la fase arterial y la fase venosa como mínimo, sino también una fase tardía si es que sospechamos una lesión urinaria.
sin el contraste, la tomografía prácticamente pierde enormemente su valor diagnóstico y, por supuesto, el tomógrafo es mi amigo, pero tiene un gran requisito: no permite el ingreso a pacientes que estén descompensados hemodinámicamente. Esa es una cuestión fundamental en la cual nunca se va a terminar también de insistir lo suficiente. Lo cierto es que hacemos la tomografía con gran frecuencia ante IFAS positivos, ante IFAS dudosos y ante IFAS negativos, pero que tienen un mecanismo sospechoso, como el caso de un golpe directo en el abdomen, aumenta la posibilidad de lesión de víscera hueca, gran desaceleración, fallecidos en la escena, como recién estaba mencionando, había un paciente que había fallecido, paciente de moto, que habían fallecido, perdón, una colisión en moto que habían fallecido dos pacientes. Bueno, el que sobrevivió tiene una gran lesión abdominal, lesiones parietales como son, por ejemplo, clásicos como es la marca del cinturón de seguridad, presencia de hematuria, fracturas pélvicas y pacientes con alteración de la conciencia o de la sensibilidad, como por ejemplo intoxicación, lesión medular. Todos esos pacientes uno trata de compensarlos, de transformarlos en el grupo verde para que puedan pasar por el tomógrafo, y al tomógrafo uno trata de sacar el mayor rédito. Uno se hace amigo del técnico de hemoterapia, comparte con ellos las imágenes, hay que ir al tomógrafo a ver las imágenes, hay que utilizar las unidades Humphrey para saber qué es lo que estamos viendo, y uno obviamente de esa forma trata de evitar las lesiones desapercibidas. Uno busca las extravasaciones de contraste, porque eso significa una urgencia, ya sea angiográfica, si uno tiene la posibilidad de hacer una embolización, que es muy poco frecuente en nuestros hospitales públicos, prácticamente contados con los dedos de una mano los hospitales públicos que pueden hacer una embolización ya. El resto, como nosotros, tenemos que operar si no tenemos la posibilidad de tener una embolización ya, es decir, de emergencia. Y esto justamente requiere, como en estos casos que estamos viendo, una necesidad de una intervención urgente. A veces uno ve distintas graduaciones del hemoperitoneo, que donde está más denso o menos denso. Esto nos está mostrando dónde está el sangrado. A veces está el coágulo, el famoso coágulo centinela, pero en definitiva las extravasaciones de contraste son una urgencia en la necesidad de intervención, como estamos viendo acá, esa extravasación que proviene del vaso. Este es otro que también proviene del vaso, esta también del vaso, y a veces uno se encuentra con pacientes que por su juventud, porque han respondido a la reanimación, increíblemente llegan al tomógrafo de esta forma, y esto justamente nos alerta de cómo muchos pacientes tienen vasoconstricción intensa y parece que estuvieran bien porque tienen 100 de sistólica, pero tienen esto dentro del abdomen gracias a una gran vasoconstricción, una gran descarga adrenérgica, porque son pacientes jóvenes. Fíjense cómo tiene el vaso destrozado, la vena cava aplanada. Es un paciente que en realidad uno tiene que tratar de que no pasen por el tomógrafo. Se sorprende cuando uno ve estos hallazgos. Y esos son los pacientes justamente que tienen obviamente una urgencia importante de operarse, del tomógrafo directamente a quirófano. A veces uno ve extravasaciones donde se está volcando directamente el contraste en la cavidad. ¿Y cómo llegan estos pacientes al tomógrafo? Bueno, muchas veces ocurre por eso, porque son jóvenes y tienen una gran reserva, y la tomografía se echa muy rápidamente. El paciente es traído muy rápido del accidente, de la colisión, y se echa muy rápido la tomografía, pero estos pacientes no van a tardar en descompensarse. Uno ve esa imagen y sabe que de acá al quirófano sin escalas directamente. A veces uno ve también, justamente como en estos casos, líquido libre en la cavidad, y cuando uno busca encuentra la extravasación de contraste, siempre está. Y pocas veces uno se encuentra con extravasaciones de este tipo, que están dentro del órgano, casi no hay líquido libre, tienen formas lisas. Estos son los pseudoaneurismas, y son lesiones en las cuales podrían ir a una embolización no con tanta emergencia. Pero lo más frecuente es encontrarse con eso, por ejemplo, un órgano como el vaso, en este caso, que no capta directamente, son lesiones pediculares. Lesiones importantes del hígado con extracción de contraste alrededor. Estos son todos signos que uno busca en la tomografía para indicar la cirugía. O a veces ese paciente no tiene una lesión de órgano sólido, sino que el líquido libre viene de un desgarro de meso, como estamos viendo acá, una extracción de contraste en el mesenterio. Son pacientes que son todos quirúrgicos, por supuesto. Y a veces uno también se encuentra con otro tipo de lesiones, como en este caso, donde si uno afina el ojo y va a ver con detenimiento esa tomografía, va a encontrar burbujas de neumoperitoneo, asas engrosadas, y esto nos está indicando justamente una perforación de víscera hueca. Muchas veces hay un desgarro de mesenterio, y la isquemia provocado por edema, ese engrosamiento de las asas de intestino delgado. Entonces, estos también son signos que uno los llevan a la intervención. Se puede empezar por la paroscopía o por la parotomía, según la experiencia, según la disponibilidad, pero son pacientes para intervenir. Y esto es lo que decimos siempre, ¿no? Nos hemos transformado en perseguidores de burbujas porque uno no quiere pasarse por nada por alto de lesiones de víscera hueca, y utiliza el zoom y las ventanas de pulmón para ver justamente estas tomografías abdominales. A veces el neumoperitoneo se ve más claro, como en estos casos, como se vería en una placa de tórax. Eso es más sencillo para tomar la decisión. Y a veces uno se sorprende también con este olvidado que es el páncreas. Hay que ver siempre el páncreas en las tomografías por traumatismos cerrados. Uno se puede encontrar con sorpresas como esta sección a nivel del cuerpo, o esta sección a nivel del cuello del páncreas, circunstancias obviamente que nos llevan a operar al paciente por más que esté compensado hemodinámicamente. En este diagnóstico de lesiones abdominales, como decimos, si el paciente calificó en su evaluación inicial para llegar hasta la tomografía, y pudimos hacer una tomografía con contraste endovenoso, descartar esos signos de extravasación de contraste,
y descartar lesiones asociadas, uno se plantea qué es lo que va a hacer con ese paciente, si va a ser quirúrgico, si va a ser un manejo no operatorio, o si va a ser un manejo no operatorio asistido con arteriografía de embolización, si es que estuviera disponible. Son las famosas preguntas del cirujano de urgencia. ¿A quién operar? ¿A quién iniciar un tratamiento no operatorio? ¿Cuándo utilizar la embolización? Sin duda que el tratamiento no operatorio es la primera elección en el trauma cerrado, pacientes que están normales hemodinámicamente, esto evita laparotomías innecesarias. De ello, por supuesto, que el hígado tiene mayor éxito que el riñón y mayor éxito aún que el vaso en ese ranking, ¿no es cierto?, de posibilidades, pero en estos tres órganos sólidos podemos iniciar un tratamiento no operatorio. Pero para poder seleccionar a estos pacientes que no operemos, a pesar de tener líquido libre, tenemos que basarnos en la clínica, en el diagnóstico por imágenes y el laboratorio. Y una cuestión fundamental, decisiva, otra de las cuestiones en las cuales siempre se insista, cada institución debe tener su propio protocolo que contempla justamente cuáles son los recursos. Cuanto más recursos tenga ese centro, mayor cantidad de tratamientos no operatorios va a poder hacer. Cuanto menos recursos mini invasivos tenga, menor cantidad de tratamientos no operatorios. Eso no es un problema, depende de cada centro, pero lo importante es que cada centro tenga claro cuáles son los límites a los que puede llegar en forma segura para el paciente. Este es nuestro protocolo, el cual se aplica a nuestro hospital, pero no tiene por qué ser igual, obviamente, al de otros centros que puedan tener posibilidad de hacer más o menos tratamiento no operatorio. En nuestro protocolo, como en muchos otros, por supuesto, manejamos dos criterios absolutos e imprescindibles. Uno de ellos, obviamente, es la normalidad hemodinámica, luego de la reanimación inicial. Tiene que cumplir con 4 de por lo menos estos 6 criterios, los criterios conocidos. Y, por supuesto, el otro criterio imprescindible es que no haya lesiones abdominales con indicación quirúrgica, aparte del órgano sólido, víscera hueca, vascular, diafragma o una laceración de Wilson en el páncreas. Hay unos criterios relativos, complementarios, como son la extravasación de contraste, el grado de lesión orgánica y el grado de hemoperitoneo. Estos son criterios más relativos. Por supuesto que de ellos el más importante es la extravasación de contraste, que puede ser absoluto, si yo no tengo embolización, ese paciente es quirúrgico, o puede ser relativo, si yo tengo la posibilidad de hacer una embolización, el hecho de que haya una extravasación de contraste no es una indicación justamente de un suspender el manejo no operatorio, sino que podrá ser una indicación justamente de la embolización. Esto es algo que ahora seguramente va a comentar Federico. Y eso, por supuesto, va a depender de los recursos de cada hospital. Blash, extravasación de contraste en pacientes hemodinámicamente compensados es embolización, pero en descompensados, o si yo no tengo el método de la embolización, ese paciente es para cirugía. Hay criterios controvertidos, el hemoperitoneo grande, mayores de 55 años, glauco de menos de 12, traumatismo de cráneo, ISS, o sea, lesiones asociadas múltiples de más de 15, anticoagulación, cirrosis, o el vaso patológico, pero estos no son criterios absolutos que prohíban en forma absoluta iniciar un tratamiento no operatorio. Los riesgos del tratamiento no operatorio son, obviamente, no reconocer la normalidad hemodinámica, con el riesgo de un shock prolongado, y las lesiones inadvertidas que pueden llegar por sepsis a una disfunción multiorgánica. De todas formas, suspender un tratamiento no operatorio de forma oportuna, precoz, disminuye la modo de mortalidad. Muchas veces ha sido considerado como un fracaso el suspender un tratamiento no operatorio, y en realidad tendría que ser considerado como un éxito global del paciente, ¿no es cierto? Un éxito global en el manejo global del paciente. Siempre se habla de ese 10 a 15% de fracaso, que para muchos es considerado como un error de haber ingresado a ese paciente en tratamiento no operatorio. En realidad tendría que ser considerado como una estadística, porque si uno cumple con los requisitos y sigue al paciente de forma cuidadosa, se evita la mortalidad y se desvía el curso justamente para lo que es mejor para el paciente. Por eso hay que mantener una conducta flexible, seleccionar cuidadosamente el paciente y después con un seguimiento cuidadoso tener una conducta flexible para saber cuándo el paciente se está saliendo de su curso. Justamente entre las fallas del tratamiento no operatorio ha sido escrito fundamentalmente la falta de protocolo y no respetar un protocolo previo, esto es lo que mencionamos antes, imprescindible, incluir pacientes anormales hemodinámicamente, el déficit en esa valoración clínica seriada que uno tiene que hacer siempre, es decir, un paciente ingresa en tratamiento no operatorio, pero después tenemos que ver si va a cambiar o cómo va a seguir eso. No hay que confiar excesivamente en el FAS, sobre todo porque la tomografía nos va a dar mucha mayor información. Es imprescindible la tomografía para poder hacer un manejo no operatorio de lo que sea. Y por supuesto, no solamente hay que hacer la tomografía, sino que hay que leerla y ver, como decíamos anteriormente, con cuidado todos los signos que a nosotros nos pueden llevar justamente a decidir, no, este paciente tiene una lesión aquí que es para cirugía. El fracaso del manejo no operatorio puede ser hemorrágico, donde el resangrado es más frecuente en las primeras 48 horas y es mucho más frecuente en el vaso que en el riñón o en el hígado. Y por supuesto, el fracaso puede ser séptico con una lesión visceral desapercibida. Es un paciente, por ejemplo, dos breves ejemplos, paciente que había calificado para un tratamiento no operatorio de una lesión esplénica, pero al sexto día presenta un episodio de hipotensión, se repite la tomografía, aumenta la cantidad de líquido libre, y el paciente lo que tenía era un sangrado retrasado de un hematoma subcapsular que se había roto, lo cual demuestra que esto puede ocurrir y por lo cual el paciente tiene que estar internado no menos de una semana, que es el lapso de mayor riesgo para estos fracasos, de forma tal que uno lo tenga a mano para poder actuar rápidamente y operarlo y que ese paciente no siga sangrando.
Y este es un caso de paciente que también había ingresado B calificado para un manejo no operatorio, pero que tenía un mecanismo sospechoso, como es el impacto del volante en el epigastrio. El paciente no evoluciona bien, desarrolla ilio, fiebre, vómitos a las 48 horas, signos que uno no quiere ver nunca en un manejo no operatorio de una lesión de vaso, por ejemplo. Y cuando se repite la tomografía aparece este signo que no estaba, el neumoretroperitoneo. El paciente es operado, tenía realmente la lesión de vaso que no estaba sangrando, tenía sangre en la cavidad abdominal, pero tenía otra cosa en el otro compartimento, el compartimento retroperitoneal. Tenía ahí colecciones biliosas provenientes de esta lesión de la tercera porción duodenal. Entonces, estas son circunstancias que pueden ocurrir. Afortunadamente el porcentaje es bajo, pero uno tiene que estar al tanto para evitar problemas y seguir cuidadosamente a estos pacientes. Relacionado con lo anterior, otra entidad es el líquido libre sin lesión de órgano sólido. Esta es una entidad la cual muchas veces puede venir a confundir el manejo que nosotros estamos haciendo de los pacientes. Son pacientes en los cuales uno no encuentra una lesión de órgano sólido en la tomografía, y muchos de estos pacientes terminan con una laparoscopía, con una laparoscopía como esta que estamos viendo acá, donde lo que se busca es justamente descartar una perforación de víscera hueca o un desgarro de mesenterio. Perdón, no abre bien este video, sino en honor al tiempo voy a seguir avanzando. Lo que uno busca en estos pacientes es justamente tener justamente descartar que no haya un desgarro de meso con la consiguiente isquemia intestinal o la perforación intestinal que puede pasar desapercibida, como son estos casos de lesiones por cinturón, que son bastante frecuentes las lesiones de víscera hueca, y la laparoscopía ahí surge justamente como una herramienta muy importante para descartar que estas lesiones pasen desapercibidas. Voy a pasar más rápido estos videos que están un poco trabados para no enlentecer la presentación. A veces uno se encuentra con otras sorpresas, como por ejemplo que se hace la laparoscopía y el líquido que había en cavidad era orina por una gran perforación del domo de la vejiga. Eso que tenerlo en cuenta, muchos de estos pacientes vienen con la vejiga llena en el momento del impacto. Pueden tener una lesión de hígado o de vaso asociada, pero eso no es lo más importante, sino que es esto. Es justamente esto lo que tenemos que valorar para llevar a ese paciente a cirugía. Y hay un grupo muy pequeño de pacientes, que son pacientes que llevan varias horas de evolución, que tienen líquido libre sin lesión de órgano sólido y que a veces están en cuidados intensivos, no califican para una laparoscopía porque tienen un traumatismo grave de cráneo, tienen contusión pulmonar, uno les hace un lavado peritoneal, que decimos que el lavado peritoneal aún no ha muerto, y nos encontramos con esto. La famosa ascitis por reanimación, es un líquido como agua y está relacionado con una reanimación agresiva del paciente, pero en este caso el lavado peritoneal tuvo la importancia de evitar una cirugía innecesaria. Esto entonces lo que tiene que ver con líquido libre sin lesión de órgano sólido, una entidad que a veces lleva a la laparotomía, a veces lleva a la laparoscopía, a veces lleva un tratamiento no operatorio cuando son cantidad de líquido muy pequeña y el paciente está lúcido, está rentable para un examen físico seriado, o a veces esos pacientes que están en cuidados intensivos con lesiones asociadas torácicas y de cráneo muy graves nos obliga a un lavado peritoneal. Bueno, para finalizar, se puede hacer manejo no operatorio en el traumatismo penetrante, algo que durante décadas había significado una laparotomía obligada, sí, pero bueno, tenemos que descartar con indicaciones absolutas como son la normalidad hemodinámica, los signos de peritonismo, la evisceración, el empalamiento o el estado neurológico anormal que nos impide valorar a ese paciente. Hay esquemas muy complejos a primera vista, pero en realidad uno se maneja justamente descartando esas entidades, fundamentalmente las que mencioné recién. Y en segundo lugar, por supuesto, hay que evaluar si se trata de una herida por arma de fuego o una herida cortopunzante. La herida de arma de fuego tiene menos posibilidades de manejo no operatorio que la herida cortopunzante, y por supuesto depende mucho de la región abdominal afectada. Acá hay una gran diferencia en el manejo, si es el abdomen anterior, si es el flanco o el dorso, si es la cavidad pélvica o si es tórax abdominal. Cada una de estas regiones tiene diferencias fisiopatológicas, clínicas y en los estudios que nosotros vayamos a hacer. El abdomen anterior posiblemente sea la que permite el mayor abanico de estudios previos. La herida de arma blanca en sí permite el examen digital para ver si penetró o no, el examen clínico seriado, la tomografía o inclusive la videolaparoscopía, mientras que en la herida de arma de fuego se impone la necesidad de hacer una tomografía porque son muchas más posibilidades de lesiones quirúrgicas. Lo cierto es que tener en cuenta que la tomografía puede ser falsa si es realizada en forma muy precoz, sobre todo para perforaciones de víscera hueca, y por supuesto que si pensamos que este paciente hay dudas de penetración, o hay una penetración confirmada y vamos a hacer una videolaparoscopía, hacer una tomografía previamente es de buena práctica, como mencionamos anteriormente, porque si uno ya ve lesiones complejas o retroperitoneales, se saltea la videolaparoscopía y pasa directamente a la laparotomía. Esto es lo que tiene que ver con el abdomen anterior. En el flanco o en el dorso, por supuesto que es fundamental la tomografía con contrastes, todos los tiempos hay que hacer acá. Acá puede haber lesiones de todo tipo, como por ejemplo en esta herida de arma de fuego con un trayecto retroperitoneal en flanco y dorso. Acá hay que hacer contraste endovenoso, rectal, urinario, e inclusive esto por supuesto que hay que ir al tomógrafo, y solamente con esos contrastes donde uno va a poder descartar, en definitiva, como estamos viendo acá, el contraste inclusive rectal,
para ver que no haya una fuga en la cara posterior del colon. Solamente de esa forma uno puede descartar en estos casos que no haya que hacer una laparotomía. La cavidad pélvica también es una zona de gran concentración de elementos nobles, muchos órganos, alta incidencia de lesiones quirúrgicas. Se puede intentar hacer un manejo operatorio, pero necesitamos una muy buena tomografía. El tratamiento operatorio es poco frecuente. Uno siempre se encuentra generalmente con este tipo de lesiones. Hay aire que viene del recto, hay extravasaciones de contraste que vienen de la vejiga, del uréter. Entonces estos pacientes la mayoría de las veces terminan, estoy refiriendo a los que están compensados, ¿no? Que pudieron pasar por el tomógrafo, terminan con una laparotomía. Y para finalizar, Guillermo, sí, si podemos ir sí, ya sí. finalizando, así tenemos tiempo para el resto de las presentaciones. Gracias, Guillermo. No, por favor, discúlpeme, es realmente un tema muy extenso. Bueno, el otro arco abdominal izquierdo, igual que habíamos mencionado en el tórax, la necesidad justamente de pensar siempre en el diafragma y realizar como mínimo una videolaparoscopía, que es lo que hacemos de rutina en estos casos para descartar lesiones desapercibidas. Bueno, yo no tengo más que agradecerles. Les pido disculpas en una presentación muy extensa, pero quería transmitir, sobre todo en un ambiente de residentes, un montón de cuestiones que a nosotros realmente nos fueron muy valiosas para el manejo de estos traumatizados a lo largo de los años. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. La verdad que muy linda, muy completa sobre todo, para aquellos que trabajamos en hospitales donde se trabaja sobre el trauma, sabemos de la complejidad que es ese paciente. Y siempre es, como decimos, todo es una cajita de Pandora, nunca sabes con qué te vas a encontrar y no sabes tampoco con lo que sigue, digamos, uno piensa que por ahí el paciente terminó, paró la hemorragia y no, y después es un paciente que sigue con una tensión, uno tiene que estar encima del paciente. Creo que es fundamental el tratamiento multidisciplinario, es lo más importante. La organización del showroom, cuánto cuesta, ¿no? Cuánto cuesta organizar a toda la gente, a todo el equipo, porque esos minutos que se pierden en la valoración y en hacer las cosas lo paga muy fuerte después el paciente, que vos lo recalcaste muy bien. ¿Cuánto creo que falta por trabajar también en la atención prehospitalaria, ¿no? ¿Cuánto falta trabajar en eso? Por lo menos en el ámbito en que nosotros trabajamos falta mucho, que creo que son muchos minutos que se pierde ese paciente en reanimación y en tratamiento que se pueden ir haciendo desde el lugar del accidente hasta la llegada del hospital. Y bueno, la verdad que es un tema apasionado, porque es pura adrenalina, si bien lógicamente para el paciente no, pero para nosotros, aquellos que nos criamos un poco con el trauma, la verdad que nos gusta y nos apasiona. Así que la verdad que felicitaciones, creo que ha sido una charla excelente, completa, muy clara para todos, muy clara para todos, y ha quedado a la vista la complejidad que es un paciente traumatizado. La verdad que quedó muy claro. No sé si alguno quiere hacerle alguna pregunta al doctor o la dejamos para adelante y le damos paso a Federico, que va a hablar de otro gran tema y que es más difícil, y es como lo dijo usted, doctor, para aquellos que trabajamos en un hospital público, cuán difícil se nos hace hacer un tratamiento no operatorio, ¿no? Pero ¿qué beneficios reales tiene para el paciente que se le pueda realizar un tratamiento no operatorio? Ojalá que a futuro uno pueda mejorar eso y cada vez podamos hacer más tratamiento no operatorio, y que muchas veces no lo podemos hacer y tenemos que cortar por falta de aparatología y de muchas otras cosas. Así que bueno, dejamos para el último los 2 casos o 3 casos que tenemos. Federico, bienvenido. ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo estás? Ahí voy compartiendo la pantalla. Y empezamos con tu charla y después intercambiamos las preguntas. Bueno, muchas gracias, Guille, por la invitación, a Mariano también. Así que vamos a comenzar con esta presentación que básicamente es la otra punta, el otro extremo de lo que estuvo hablando Guille Barilaro, ya que esto es el manejo mini invasivo del trauma. A ver,
¿Qué es lo que cambió hasta ahora en la cirugía del trauma y en el uso de lo mini invasivo? Bueno, básicamente todo sigue igual, y es que está cambiando constantemente. Todo esto está en cambio, todo esto está en revolución, y cada vez se está utilizando más los métodos mini invasivos en el trauma. Y el objetivo del mini invasivo, que es, al igual que en la cirugía general, en el trauma, es básicamente el manejo del dolor, requiere el desarrollo de tecnología, una disminución de la estancia hospitalaria y una rehabilitación temprana y una realización laboral rápida. Eso es lo que buscamos principalmente con el manejo mini-invasivo del trauma. Para poder utilizar métodos mini-invasivos o tratamiento no operatorio, requerimos de estos tres pilares fundamentales, que son la disponibilidad de los recursos, el entrenamiento del equipo quirúrgico y la estandarización. Estos son los tres pilares fundamentales. Y estos tres pilares, lamentablemente, no podemos hacer manejos no operatorios o mini-invasivos. Bueno, algunas cosas de enfermedad de trauma a grandes rasgos: 10% de las muertes registradas en el mundo. Como comenté antes, previo a las charlas, en el mundo fallecen 6 millones de personas por año a causa del trauma. Bueno, ya datos que la gran mayoría conoce. Entonces, hay una condición sine qua non para poder hacer un manejo invasivo del trauma, y es justamente lo contrario de lo que estuvo hablando Guillermo, y son los pacientes que presentan normalidad hemodinámica. Esta es la única condición sine qua non para hacer cirugía mini-invasiva en el trauma. Ahora, la normalidad la establecemos mediante diferentes parámetros, que son principalmente parámetros fisiológicos, que ya los comentó Guillermo, que no solo es la presión y la frecuencia cardíaca, sino es el exceso de base, que tiene que estar sostenido en el tiempo, que no requiera drogas vasoactivas, que no requiera grandes transfusiones, y ahí sí podemos empezar a implementar todo lo que sea los diferentes métodos mini-invasivos que contamos, como la endoscopía, la angiografía, los drenajes percutáneos, la laparoscopía, la tracoscopía, etc. Vamos a revisar algunas aplicaciones de la cirugía invasiva del trauma en las diferentes economías del cuerpo humano. Tenemos, por ejemplo, aquí la cricotiroidectomía por punción, que es un procedimiento que se usa inclusive en la emergencia para hacer la ventilación en jet cuando tenemos una dificultad en la intubación del paciente. Esto es un método transitorio de manejo de la vía aérea. Después tenemos los métodos ya más definitivos, mejor que como puede ser la cricotiroidectomía percutánea o la traqueostomía percutánea. Drenaje y colecciones cervicales, obviamente guiadas por ecografía, es lo ideal que se utiliza hoy en día. También presentamos, obviamente, los accesos vasculares. Los accesos vasculares son muy importantes en el trauma. Es verdad que, como dijo Guillermo, que el acceso femoral es el más rápido que tenemos en situaciones de shock, pero en pacientes que no requieren una gran reanimación, tenemos la posibilidad de poder realizar procedimientos vasculares bajo vía ecográfica, ya llega principalmente a las yugulares. Procedimientos endovasculares a nivel cervical, como pueden ser las lesiones de la carótida, como por ejemplo este caso, una lesión por arma de fuego, que se ve el proyectil, que tiene un sonorisma de la carótida primitiva derecha, que se coloca un stent para recubierto, obviamente como principal sine qua non es la normalidad hemodinámica, como estuvimos diciendo recientemente. Procedimientos endoscópicos, ya sea principalmente para el manejo de la vía aérea, cuando no son de urgencia, se puede seguir usando la intubación bajo la laringoscopía directa, pero es una gran ayuda a los procedimientos de visión o la fibroendoscopía para hacer intubación dificultosa, como puede ser el caso de los quemados, que este es el algoritmo para el mismo, o cuando tenemos lesiones de la vía aérea, traumatismos laringotraqueales. La utilización de fibroendoscopía es un gran ayudante para poder hacer las intubaciones mucho más sencillas. Las lesiones esofágicas, que usamos procedimientos endoscópicos, las más frecuentes son las lesiones esofágicas cervicales en general, que son las de menor mortalidad comparadas con las torácicas y con las abdominales. En caso de la aplicación en el tórax, tenemos los accesos venosos centrales, principalmente el subclavio. El drenaje pleural, que más allá de como dijo Guillermo, que la gran mayoría de los traumas torácicos se resuelven con drenaje pleural bien colocado, tenemos la posibilidad de hacer
hoy en día drenajes percutáneos torácicos mejor dirigidos, bajo vía ecográfica o radioscópica o inclusive tomográfica para resolver inclusive colocaciones dentro del tórax, y los drenajes pericárdicos, que puede ser la pericardocentesis bajo vía ecográfica o ya sea diagnóstica, o inclusive colocar un catéter pura y exclusivamente para drenar ese pericardio y controlar el débito del mismo. Obviamente, vuelvo a repetir, son todas situaciones las cuales debemos tener la experiencia del equipo, los protocolos actualizados y el recurso para poder realizarlo, y por supuesto la normalidad hemodinámica de los pacientes. En el caso de las lesiones cardíacas, o la sospecha de una lesión cardíaca, usamos el IFAST, como dijo perfectamente Guillermo, tenemos la posibilidad de hacer la ventana pericárdica, o en algunos pacientes muy seleccionados, hacer el lavado pericárdico mediante procedimientos percutáneos y ver si realmente continúa el débito, y así poder realizar o no una esternotomía o una toracotomía, dependiendo del abordaje que necesitemos. En el caso de lesiones de aorta torácica, tiene una elevada mortalidad, son de una mortalidad de 80% que habitualmente se ocurre en la escena, pero hay un grupo de pacientes que ingresa de manera estable o normal después de un hemodinámico en la central de emergencia, y son esos pacientes en los cuales podemos hacer algún procedimiento invasivo, por supuesto comenzando con la tomografía computada, que es nuestro gran amigo, nuestro caballito de batalla, y hoy en día hacer trauma sin un tomógrafo prácticamente no se considera, sobre todo para este tipo de pacientes, y poder realizar el diagnóstico de una lesión aórtica mediante tomografía. En este caso, por ejemplo, los grados 1, que es el desgarro de la íntima, se hace un tratamiento no operatorio, y los grados 2, 3 y 4, ahí sí son de indicación de intervencionismo o de cirugía, dependiendo de la disponibilidad. En este caso puntualmente, un sonodorisma en el istmo del callado aórtico, y se colocó un stent recubierto para el tratamiento del mismo. En el caso de los troncos supraórticos, es muy similar al caso de la aorta puntualmente. Normalidad hemodinámica, se puede hacer una angiotomografía para hacer el diagnóstico, o en su defecto una angiografía directamente, dependiendo de la disponibilidad, o si no es concluyente la tomografía, y ahí sí hacer un tratamiento quirúrgico, o acá donde entra en juego nuevamente el tratamiento endovascular y la colocación de prótesis recubiertas en la aorta. Hoy en día, en los pacientes estables se recomienda el tratamiento endovascular, ya que presenta menor mortalidad que el tratamiento quirúrgico, pero bueno, obviamente depende de un tema de disponibilidad, como empecé a decir en esta charla. Algunos procedimientos endoscópicos en la vía aérea, son unas lesiones de alta mortalidad, pueden ser por trauma cerrado o por trauma penetrante, y estos procedimientos se hacen principalmente para diagnóstico y tratamiento de lesiones agudas de la vía aérea, o para seguir y monitorear algunas lesiones secundarias asociadas, como puede ser una telectasia, una contusión pulmonar, una fístula aérea después de una colocación de un eje pleural, con lo cual nos da mucha posibilidad diagnóstica. También nos da posibilidad terapéutica, porque dependiendo de la lesión que tenga, podemos hacer un tratamiento conservador, después hacer endoscopía, o podemos hacer un procedimiento endoscópico directamente, que es la colocación de un estento bronquial, como se ven en las fotos, o nos sirve también para directamente ir al procedimiento quirúrgico ya con el diagnóstico realizado. Voy a avanzar un poquito más rápido. El caso de la tracoscopía, que también cada vez tiene mayor rol en el manejo del trauma torácico en pacientes estables. La gran mayoría, como dijo Guillermo, 75-85% de los traumas torácicos se ven beneficiados y se ven resueltos con un avenamiento pleural. El resto, entre el 10 y el 20%, van a requerir un tipo de procedimiento quirúrgico, ya sea de urgencia o de emergencia. Pero aquí también, en el caso del 85% de los pacientes que se ven beneficiados con el drenaje pleural, muchas veces requieren algunos de estos pacientes alguna toracotomía secundaria, o entra en juego la participación de la tracoscopía en el caso del trauma. Tenemos indicaciones tempranas y diferidas de esta tracoscopía. En el caso de las indicaciones tempranas es el diagnóstico y tratamiento de lesiones diafragmáticas, y el diagnóstico y eventual manejo del sangrado continuo leve. Y las diferidas son manejo de colecciones hemáticas, de empiemas, evaluaciones de mediastino, manejo de aerorragias persistentes, extracción de cuerpos extraños intrapleurales, y por supuesto la hemodinamia normal del paciente. En el caso de las indicaciones tempranas, el abordaje por VATS para el descarte de lesión diafragmática en trauma tóraco-abdominal, ya sea, tenemos dos tipos de abordaje, ya sea por el tórax o por el abdomen, VATS o la laparoscopía. Muchas veces este tipo de abordaje
depende básicamente del entrenamiento del equipo actuante. Hay algunos que tienen más entrenamiento en la laparoscopía y otros que tienen más entrenamiento en cirugía torácica, pero también tenemos algunas indicaciones puntuales entre una y otra. En el caso de la laparoscopía, las lesiones anteriores y laterales sin hemotórax o con neumotórax asociado, y en el caso de toracopía, las lesiones posteriores o laterales de topografía toracoabdominal, o las anteriores con presencia de hemotórax y o neumotórax, que necesitamos sí o sí descartar la lesión diafragmática. También, como dije, el sangrado continuo activo, como en este caso tenemos una lesión que ahora se va a ver con un poquito más de detalle, una lesión de una arteria intercostal que está sangrando activamente, se realiza el manejo por toracoscopía, el lavado de la cavidad pleural y la colocación del drenaje postquirúrgico correspondiente. Esto obviamente va a ser indicación en pacientes que tienen menos de 1500 centímetros cúbicos de débito en el tubo de tórax inicial, con normalidad hemodinámica, y acá sí podemos realizar la toracoscopía como para poder resolver esta situación. En el caso de hemotórax, en el manejo de colecciones hemáticas, en el caso de las indicaciones diferidas o en epidemas postraumáticos, nos permite fácilmente poder lavar la cavidad pleural, colocar un drenaje y que esa cavidad pleural quede bien limpia y poder expandir correctamente el pulmón y evitar así las sinequias postoperatorias. También, como dije, el manejo de la aerorragia persistente, extracción de cuerpos extraños. En este caso, también es de gran utilidad la tracoscopía, siempre en el caso de las pérdidas aéreas persistentes que lleven más de 3 días y que no resuelvan, si realizar la tracoscopía nos va a poder dar la resolución de la situación. Bueno, hay otras indicaciones, como dije, la extracción de los cuerpos extraños, que es otra indicación, y algunas aplicaciones en abdomen y pelvis. En el caso de drenaje de colecciones, los procedimientos percutáneos van a la cabeza hoy en día, por ejemplo, bilomas postraumáticos, luego tratamiento no operatorio, que el paciente realiza un biloma o un absceso, se colocan drenajes percutáneos, hoy en día es el gold estándar del manejo de este tipo de patologías. También en el caso de tratamientos no operatorios de riñón, donde quedan formaciones de urinomas también, la colocación de drenaje percutáneo hoy en día es el gold estándar para la resolución de esto. La laparoscopía en trauma, la laparotomía sigue siendo obviamente el gold estándar en el trauma, sobre todo en pacientes que están inestables, pero lo que hay que tener en cuenta es que la laparotomía tiene su morbilidad y dependiendo de las series que veamos, hay casi un 25% de laparotomías en blanco. Es más, es tanta la importancia que se le da de la laparotomía en blanco que es uno de los criterios de selección de los niveles de trauma, de los niveles de complejidad de los centros de trauma de Estados Unidos. Si un centro de trauma tiene mucha laparotomía en blanco, lo baja de nivel 1 a nivel 2, por ejemplo. Obviamente la idea es implementar todos los beneficios que se han implementado con la laparoscopía, llevarlos al trauma. La técnica, básicamente, la técnica de la laparoscopía habitual, como que tenemos con técnica abierta o cerrada, dependiendo de la experiencia que tenga cada uno, puerto umbilical para la cámara de 11 milímetros, 2 puertos de 5 milímetros y realizar la exploración. Lo importante, como en la laparoscopía no traumática, digamos, es replicar las maniobras que uno hace en la cirugía abierta, hacerlas en la cirugía laparoscópica, o sea que tiene que ser una exploración minuciosa y sistemática, como en la cirugía abierta, un control del sangrado, y si uno no puede controlar la hemorragia, siempre considerar la conversión como resolución definitiva. Como le dije, normalidad hemodinámica, estas son las dos grandes indicaciones, Perdón, ¿se cortó?
Sí, me parece que se cortó. Voy a ver si aparece otra vez en la reunión y si no, por ahí pasamos algún caso y después reanudamos la charla, ¿no? Guille, Sí, que... Meli, esperamos un minuto a ver si Fede puede conectarse de nuevo y si Dale, no, aprovechamos y vamos presentando un caso. perfecto, Ahí le escribimos a Federico a ver cómo va. dale. Si, para aprovechar el tiempito, si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Guillermo como para sacarse alguna duda o algo, Discúlpeme, se me ay, cayó internet del hospital, discúlpeme, no sé qué pasó. Ahí me conecté a través del celular, que va a ser un poquito más estable, creo. Perfecto, Fede, ¿podés compartir pantalla desde el teléfono? Digo, sí. No, uso internet del teléfono, Ah, dale, bárbaro. Ahí ya estás como router. anfitrión. Como router. Genial. Discúlpeme, ¿eh? Ahí se ve. Sí, de 10. Bien, perfecto. Entonces, como decía, la utilización de la laparoscopía exploradora en el caso de las heridas de arma blanca, o también en el caso de la exploración de los traumas cerrados, como por ejemplo esta lesión pancreática, en la cual se le hizo una laparoscopía exploradora para el lado de la cavidad, y luego la utilización de la CPR para hacer el diagnóstico y el tratamiento mediante la colocación de un stent en el Wilson, para tutorizar el mismo y así manejar el paciente de manera mini-invasiva. En este caso fue un pacientito de 10 años que tuvo un trauma con una bicicleta y tuvo una lesión por manubrio, una lesión muy frecuente que ocurre cuando tenemos este tipo de traumas. Obviamente, como todo procedimiento, tiene sus complicaciones en la laparoscopía, que son las lesiones iatrogénicas, las lesiones inadvertidas, y la otra cosa que podemos encontrar son el embolismo gaseoso, así que siempre tener en cuenta ese tipo de diagnósticos de las posibles complicaciones de la laparoscopía. Y por supuesto tenemos contraindicaciones, que es la normalidad hemodinámica, por supuesto, lesiones multisistémicas y lesiones craneales asociadas. En el caso de lesiones multisistémicas, principalmente las torácicas, con obstrucción pulmonar, que al hacer el neumoperitoneo generamos más restricción en el tórax y una dificultad ventilatoria, y las lesiones craneales asociadas por aumento de presión intracraniana por el mismo aumento de presión intraabdominal. Los procedimientos endovasculares son también hoy en día muy utilizados como ayudancia al tratamiento no operatorio, que es algo que comentó Guillermo con anterioridad. Por ejemplo, esta lesión esplénica, un paciente de 22 años, jugador de rugby, tuvo esta lesión esplénica que llegó anormal hemodinámicamente a la central de emergencia nuestras. Luego de la reanimación fue un paciente respondedor, con lo cual logramos una normalidad hemodinámica después de la reanimación. Ahí bajamos al tomógrafo, encontramos este tipo de lesión con fuego de contraste activa y un vaso completamente destrozado, una lesión grado 4. Este paciente terminó en angiografía y con colocación de coils en la rama superior de la arteria esplénica, que estaba prácticamente amputada. Y se manejó, por suerte, de manera con tratamiento no operatorio y la adyuvancia del mismo. Esta es otra lesión esplénica que se ve perfectamente ahí, la fuga de contraste preembolización, y en la derecha podemos ver luego de la embolización cómo se logra controlar el sangrado de la lesión. Como dijo Guillermo, cada centro tiene sus protocolos. Nosotros, en el caso de la adyuvancia, de la angiografía y en el tratamiento operatorio, lo utilizamos en dos circunstancias principales: las lesiones de grado 3 con fuego de contraste endovenoso y las lesiones de grado 4 o 5 de manera sistemática en todas, porque hemos encontrado múltiples pseudorismas pequeños o fuga de contraste o fístulas arteriovenosas pequeñas que no se llegan a ver en la tomografía y que la angiografía tiene mayor sensibilidad para poder verlas. En el caso de lesiones aórticas, muy similar al caso del tórax, son lesiones
mortales con una mortalidad altísima, y aquellos pacientes que ingresan a la central de emergencia normales médicamente y hacemos el diagnóstico mediante tomografía, podemos ver, por ejemplo, esta angiografía, la fuga de contraste a nivel de la aorta abdominal y la colocación está en recubierto para el tratamiento de la misma. También la fractura de pelvis, otro gran tema del conocimiento de Guillermo, mucha experiencia de Guillermo en este tipo de lesiones. Básicamente son lesiones que, como dijo perfectamente Guillermo, en pacientes anormales, si el FAS es negativo, se trata de manera endovascular o únicamente la pelvis, el abordaje quirúrgico de la pelvis, y en el caso del FAS positivo se aborda directamente el abdomen, porque el sangrado es mucho más profuso en el abdomen que en la pelvis. En el caso de contar con procedimientos muy invasivos, puntualmente angiografía, que aquí se ve esta fractura de rama iliopubiana con fuga de contraste de arteria obturatriz, luego de la embolización se realiza el control de la misma. Y por último, este procedimiento que acá en Argentina prácticamente no se realiza. Yo tengo experiencia en uso de procedimiento de estos, que es la colocación de catéter REBOA. El REBOA es un catéter de reanimación que la idea es replicar, entre comillas, la traqueotomía de emergencia y el clampeo de la aorta, pero hacerlo de manera endovascular, bedside, en la central de emergencias. Se hace mediante la colocación de un catéter especialmente diseñado. Antes se usaban catéteres que se llaman CODA, que son de 14 French, catéteres muy gruesos. Hoy en día hay catéteres más finos de 7 French diseñados exclusivamente para este tipo de procedimientos, el catéter REBOA justamente, y se hace mediante la colocación percutánea a través de una punción femoral y el inflado de el balón dependiendo de la zona que esté afectado o el control que queramos hacer nosotros. Tenemos tres regiones básicamente, la región 1 de la aorta, que es la aorta torácica, la región 2, que es la aorta abdominal y suprarrenal, y la región 3 es la aorta infrarrenal, que se utiliza principalmente el inflado del balón ahí para las lesiones de pelvis. En el caso de que uno sospeche una lesión aórtica, por supuesto está contraindicado el REBOA hasta el momento. Hay poca experiencia igual a nivel mundial todavía. Hay lugares que lo usan como en Colombia, como en Estados Unidos, pero todavía a nivel mundial la experiencia no es tan importante. Si tenemos un FAS positivo, utilizamos el REBOA en la zona 1, o sea, inflamos el balón en el tórax, en la aorta torácica, para así hacer el clampeo, digamos, de la aorta, evitando la toracotomía y abordar al paciente con la peritoneal exploradora. Caso de fracturas de pelvis, si tenemos fracturas de pelvis, inflamos en zona 3, y si no hay fractura de pelvis, también inflamos en zona 1 y exploramos el abdomen. Entonces, conclusiones de esto: hay muchas técnicas nuevas, hay materias que hay que incorporar para el tratamiento de estas lesiones que ya son conocidas, pero es un abordaje diferente. No son la panacea de la cirugía, pero incrementa el arsenal terapéutico para el manejo del paciente politraumatizado. El objetivo de invasivo está focalizado en una menor agresión quirúrgica, menos tiempo de recuperación y asociado a la confiabilidad de cada método en particular. La utilización está condicionada a los 3 factores que dije principalmente, que es la disponibilidad de recursos, la capacitación del equipo quirúrgico y, por supuesto, la estandarización y los protocolos de las instituciones. Y no se olviden de esto, que ningún procedimiento o método innovador reemplaza, al menos por el momento, al buen juicio y capacitación del cirujano interviniente. O sea, hoy en día nuestro juicio va a ser lo más importante para el manejo de estos pacientes. Muchas gracias. Gracias Fede. Cómo viene a complementar todo lo que vimos en la primera charla de Guillermo, y vos lo dijiste al principio, son los dos polos opuestos, digamos, ¿no? Pero cuánto se beneficia el paciente con un tratamiento no operatorio. Lo que pasa que lamentablemente no es para todos los lugares, ya sea por la infraestructura del hospital, por los costos, por el personal que se necesita especializado para realizar estos tratamientos, pero la verdad que uno debería aspirar, o el sistema debería aspirar cada vez más a este tipo de tratamiento para estos pacientes. Así que bueno, yo quería felicitar a ustedes dos por la charla, muy clara, muy concisa, creo que nos llevamos mucho de ello. Creo que algunas
preguntas ya han sido respondidas por chat, Guillermo. Seguramente van a preguntarte algo más, Federico, por chat. Lo vamos a ir haciendo así para presentar 2 casitos más, así los podemos discutir y no seguimos y no tardamos un poco más. Así que creo que ahora va a presentar el hospital municipal. Si pueden ir cargando el Hola, buenas tardes. caso. ¿Se ve? Lorena, sí, ya se ve. Ella es Lorena, residente del hospital municipal, pero bueno, ahora se va a presentar ella. Pero es uno de los hospitales públicos de aquí de Bahía Blanca. Hay 2 hospitales públicos, uno el hospital municipal y el otro el hospital Pena. Los 2 hacemos trauma, así que los 2 con mucha experiencia con respecto a estos temas. Así que, Lorena, cuando vos quieras. Buenas tardes, yo soy Lorena Minichelli, soy residente de cirugía del Hospital Municipal. El caso que vamos a presentar es de trauma tóraco-abdominal. Es un paciente de 26 años que ingresa al SMU traído en ambulancia por herida de arma blanca. Ingresa con deterioro sensorio bajo efectos del alcohol, estable hemodinámicamente y con buena saturación. Presenta heridas en el tórax, una herida en hemitórax derecho, en cuarto espacio intercostal de 5 centímetros aproximadamente, otra herida en epigastrio de 0,5 centímetros, y otra herida, 2 heridas en hipocondrio izquierdo, una de 3 centímetros y una de 1 centímetro, y una herida, múltiples heridas en brazo izquierdo. Ingresa con un laboratorio con una anemia, hematocrito de 31, hemoglobina de 10, leucocitosis, hiperlactasemia, un láctico de 4,4, una acidosis metabólica. Inicialmente por guardia se evalúa la herida en hemitórax derecho, en la línea medio clavicular, que se ve que ingresa cavidad torácica asociado a hipoventilación en el hemitórax derecho, se interpreta como neumotórax traumático derecho, y se coloca un avenamiento pleural derecho con tubo grueso, con salida de aire a la colocación. Posteriormente a esto se realiza una tomografía en la que se observa el avenamiento pleural derecho, con resolución del neumotórax, y un neumotórax izquierdo, derrame pleural derecho también, y derrame pleural izquierdo. Les muestro el corte mediastinal, y hay otra lesión asociada, que no sé si la alcanzaron a ver en el corte anterior. En el abdomen no se encontró ninguna particularidad. Y les muestro por último el corte coronal, en el que se observa asociada una solución de continuidad en el diafragma izquierdo, con paso de estructuras grasas hacia el tórax. Continuando con lo que es la resolución por guardia, y evaluando esta tomografía, se ve el neumotórax izquierdo y se decide asociado al derrame pleural. Se interpreta también como un hemoneumotórax traumático izquierdo y se coloca un avenamiento pleural con tubo grueso izquierdo, con salida de aire y sangre a la colocación. Al primer día de internación se realiza la radiografía control, se ve hemoneumotórax residual derecho y consolidación, una imagen, en base izquierda, con el tubo posicionado. Se reevalúa la tomografía con los especialistas en imágenes, con los cirujanos de tórax, se estudia en el servicio, y se decide la conducta quirúrgica para la resolución de la lesión diafragmática. Al intraoperatorio presentaba una herida de 2 centímetros en el lóbulo izquierdo del hígado,
presentaba 2 lesiones en el diafragma izquierdo con epiplón herniado, una de 1 centímetro y otra de 2 centímetros también aproximadamente. Se reduce el epiplón a cavidad abdominal, se realiza la toracoscopía a través de la lesión, donde no se observa derrame pleural. Se realiza el recambio del tubo de avenamiento izquierdo. Y, por último, el cierre de las lesiones con puntos en X de seda. En el postoperatorio, el paciente evoluciona con registros febriles, hipoventilación y radiopacidad en base derecha, se interpreta como neumonía, inicia antibiótico-terapia. Al 5º día postoperatorio se realiza la última radiografía control, donde se observa la resolución de neumotórax y se retiran los avenamientos pleurales. Permanece en internamiento para el tratamiento antibiótico, se descarta COVID porque había presentado nuevos registros febriles, y al día 11 de internación el paciente se da a la fuga. Quería consultar, no sé si hubieran tomado alguna otra conducta, algún comentario que quieran realizar. Lorena, No, yo te preguntaría, cuando le hacen la tomografía, ¿le agregaron una tomografía de cráneo? Porque comentaste que había entrado con alteración del sensorio. No, inicialmente no se hizo tomografía de cráneo, el paciente respondió bien a la reanimación, se interpretó como a causa de efectos del alcohol. Bueno, perfecto. Posteriormente recuperó la conciencia completa. Perfecto. ¿Algún comentario? No, yo quería sumar el tema del uso de la laparoscopía, justamente lo que había comentado en la charla, perfectamente la indicación de vía tóraco-abdominal, sospecha de lesión diafragmática, con neumotórax, sin hemotórax, por lo menos en el diagnóstico inicial, del uso de la laparoscopía, la verdad que estuvo perfecto, digamos, es la indicación de la laparoscopía este caso. Perdón, sí, bueno, muy buen caso realmente, porque incluía varias lesiones, y aparte de eso a veces plantea dudas de a qué prestar atención primero. En este caso, en la tomografía se veía que había un paso de tejido graso desde el abdomen hacia el tórax, o sea, eso era una evidencia de que había una lesión diafragmática, pero aún en el caso de que no se hubiese visto eso, creo que tenía indicación igualmente de la laparoscopía, por el hecho de que la ubicación de las lesiones obligaba a descartar una lesión de diafragma. Algunos prefieren hacer la laparoscopía, otros la toracoscopía, depende mucho, por supuesto, el paciente tiene que estar compensado hemodinámico de un modo u otro, a veces depende un poco del hábito, de la disponibilidad del instrumental. Yo creo que estando el paciente en quirófano, estuvo muy bueno lo de introducirse a través del orificio del diafragma hacia el tórax, eso permite que uno evacúe coágulo. Uno siempre aprovecha cuando el paciente va a quirófano para tratar de hacer todo lo que pueda para disminuir la posibilidad de complicaciones. Yo, inclusive, si el paciente estaba realmente normal hemodinámicamente, hubiese ido más lejos, y del lado derecho, donde viene motoras retenido, y es sacado el tubo, y uno puede introducir la cámara también por el orificio. Incluso algo que hemos aprendido de Eduardo Eskenazi, cirujano de Toras de Piñeiro, es justamente por el orificio donde uno tiene colocado el drenaje, uno lo retira, coloca allí la cámara y por el mismo acceso coloca en paralelo el aspirador. Es algo minimalista, por supuesto no es la videotoracoscopía formal, pero bueno, eso justamente ayuda muchas veces a evacuar coágulos, ver qué está sucediendo. Y una cuestión que aparentemente no sucedió, pero yo lo hubiese descartado, es una herida cardíaca, porque tenía heridas cortopunzantes múltiples, estaba en la zona peligrosa, aunque cada vez la zona peligrosa del cardiac box es más grande, ¿no? Y el hemotórax a veces puede ser de origen cardíaco, es decir, uno tiene un IFAS que es negativo en pericardio, pero ¿qué pasó? Resulta que la herida ha comunicado directamente el sangrado cardíaco con la cavidad torácica, uno no ve líquido en el pericardio y resulta que está sangrando el corazón, se puede haber detenido, por supuesto, el sangrado hacia el tórax. Entonces se hubiese aprovechado en quirófano también para hacer una ventana que se puede hacer, como hoy decíamos, ¿no? Por vía de laparoscopía, a través del diafragma, por vía de toracoscopía o subsifoidea, pero hubiese aprovechado para descartar una lesión cardíaca. Generalmente la mayoría de estas veces que el paciente permanece normal hemodinámicamente, no está sangrando el corazón, pero bueno, uno al menos descarta la posibilidad de un resangrado tardío así.
Bueno, ellos tenían 2 casos para presentar, pero van a presentar uno solo por cuestión de tiempo, así el otro hospital también tiene la oportunidad de presentar su caso. Creo que ahora va a presentar el Hospital Pena, está a cargo creo que de Claudio Salazar, que es residente de cirugía. Sí, Guille. También creo que hay ahí una pregunta en el chat, si alguien la quiere contestar, Guillermo o Federico, si quieren ir contestando, así nos vamos sacando las dudas a través del chat. Sí, la pregunta de Nicolás que dice, exploración de otras vías abdominales. A ver, desde mi punto de vista, siempre que uno hace una laparoscopía exploradora, es justamente explorar toda la cavidad abdominal. Con lo cual, sí, la exploración debe ser completa. Como dije, tal vez un poco rápido en la charla que di, la idea de la laparoscopía es replicar lo que uno haría en la cirugía abierta. Y en la cirugía abierta uno lo que hace es justamente explorar todo el abdomen, con la laparoscopía también. Ahora, no sé si tenía otra lesión o no, eso no lo sé. Y yo quería agregarte, Fede, que sí, es lo correcto, lo que se debe hacer, pero que no es tan fácil de hacerla, ¿no? Revisar todo el intestino delgado, el Por mesocolon, supuesto que no. ver que no abombe el retroperitoneo, ver que no... es un detalle que también hay que tenerlo en cuenta, que a veces cuesta, las contexturas físicas del paciente obeso es mucho más difícil. Absolutamente, Guille. Y de ahí viene lo que yo comentaba de los 3 pilares para hacer esto. Uno es justamente el entrenamiento del cirujano. Aquel cirujano no está acostumbrado a hacer laparoscopía o que le haga todos los días la laparoscopía, le va a resultar mucho más difícil o más dificultoso que aquel cirujano que sí hace laparoscopía a diario, digamos. Y ahí está la pregunta, una laparoscopía media o una laparotomía más, ¿no? Si uno no se queda conforme con esa laparoscopía o no pudo acceder a todos los lugares, si corresponde o no convertir la cirugía, hacer una laparotomía e irse tranquilo del quirófano, ¿no? Porque muchas veces es una decisión que cuesta tomarla, digamos, ¿no? Así que, pero esa es a tener en cuenta. Absolutamente. Pero no coincido tanto con Nicolás, que dice es capital tener la TAC para hacer la laparoscopía. En realidad, cuando vos tenés heridas de arma blanca anteriores, tal vez no siempre sea necesario. Obviamente que te sume información la tomografía y estaría bueno tenerla, pero no es una condición sine qua non desde mi punto de vista. Creo que si vos tenés una herida de arma blanca que es de baja energía y hacer exploración de la herida y ves que penetró la cavidad abdominal, puedes hacer la laparoscopía directamente. Obviamente, si tenés la posibilidad de hacer la laparoscopía, tenés la posibilidad de hacer tomografía seguramente, con lo cual la harías previamente de bajar al quirófano, ya al paciente al quirófano, pero la verdad que yo considero que no es una condición sine qua non. ¿Y cuántas veces también este tipo de lesiones diafragmáticas chicas, porque eran lesiones chicas, han pasado inadvertidas y hemos visto después hernias, las eventraciones, ¿no?, diafragmáticas en años posteriores en esos pacientes, ¿no?, que tienen antecedentes de haber recibido el trauma, pasaron inadvertidas y años siguientes se operan por eso, ¿no? También sí, pasa. a veces podés tener lesiones advertidas de delgado y no verlas en la tomografía también. Sí. Pero eso es lo más probable que en el postoperatorio vos tengas una clínica que te haga claro, digo, intervenir. pero terminás Pero a haciendo el veces esas diagnóstico lesiones por clínica. diafragmáticas. Sí, sin lugar a duda. Bueno, Claudio, Guille, comenzá bueno, cuando quieras. dale. Bueno, mi nombre es Claudio Salazar, yo soy residente de 2º año del Hospital Pena, del Servicio de Cirugía General. Les agradezco por participar de esta jornada. Les voy a presentar un caso clínico que data de diciembre del año pasado, donde nosotros somos un hospital de referencia de la región sanitaria 1 y recibimos a todos los pacientes derivados de los hospitales de la zona. En esta oportunidad nos derivaron a un paciente masculino, joven, un chico, a ver si se... Perdón. Ahí está. Un chico de 17 años, derivado de la zona, por un traumatismo abdominal penetrante por una herida de arma de fuego. La foto de la derecha es representativa y lo que sucedió fue que la ambulancia trasladó al paciente en cerca de 1 hora y se le administró inicialmente
a través de una vía periférica 1000 mililitros de solución fisiológica y oxígeno por máscara al reservorio. Cuando nos llegó el paciente, al análisis inicial, tenemos una vía aérea permeable, una buena mecánica ventilatoria, buena entrada bilateral de aire y una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, con saturación de oxígeno a 97%, aire ambiente. Una TA que marca una hipotensión de 80-60 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 125, dándonos un índice de shock de 1,56. Mantenía un Glasgow normal y el paciente se encontraba pálido, sudoroso y ansioso. Al examen físico observamos a nivel del epigastrio lo que parece ser el orificio de entrada del proyectil y a nivel de la región lumbar derecha el orificio de salida. Tiene una temperatura de 36,5 y cuando le realizamos el EFAS observamos que hay líquido libre en cavidad abdominal y descartamos un neumotórax. Continuamos con el examen físico, tenemos un abdomen tenso, depresible y doloroso a la palpación profunda, de forma difusa, con defensa y reacción peritoneal, y los ruidos hidroaéreos se encontraban completamente abolidos. En nuestro manejo inicial, a esa vía periférica que ya tenía el paciente, le agregamos otra y arrancamos con una infusión de 500 mililitros de Ringer lactato. Además, aprovechamos, le sacamos un laboratorio y agrupamos al paciente. Se le agrega una sonda vesical y se decide conducta quirúrgica. Este es el laboratorio de la toma de muestras, donde nos informan blancos de 22.300 con fórmula, una hemoglobina inicial de 10,2 y hematocrito de 30%. Del centro de derivación no nos habían enviado un laboratorio previo, y tenía una gasometría con un pH de 7,30, PCO2 de 41,7, PO2 de 106, ya con el requerimiento de oxígeno, bicarbonato de 20,5 y un exceso de base de menos 6 con lactato de 3,1 y una coagulopatía por trauma. Bueno, decidimos conducta quirúrgica y lo que realizamos es una laparotomía exploradora con una mediana suprainfraumbilical. Nos encontramos con un hemoperitoneo, aspiramos cerca de 1 litro, 1,5 litros de sangre inicialmente, y lo que hacemos es, nos encontramos con el orificio a nivel del colon transverso, le colocamos 2 clammy intestinales para luego resecarlo en otro momento cuando hayamos controlado la parte vascular, que era el problema inicial de este paciente. Le realizamos la maniobra de Kocher y movilizamos el ángulo hepático del colon para descubrir al duodeno y a la vena cava, que era lo que nos impresionaba en primera instancia, que era lo que sangraba. Esta imagen es representativa. Este es un corte axial del Atlas de Netter, que más o menos me sirve para mostrarles la dirección del proyectil y los órganos abdominales que afecta. Afectó al hígado en el lóbulo izquierdo, al duodeno, más o menos entre la segunda y tercera porción, cerca de donde está la segunda rodilla, a la vena cava inferior, infrarrenal, y ahí les muestro. Bueno, una vez realizada la maniobra de Kocher, lo que observamos nosotros es al duodeno completamente lacerado entre la segunda y la tercera porción, ahí a nivel de la segunda rodilla, completamente destruido, sin afectar al páncreas, pero afectando a la vena cava inferior. Lo primero que nos encontramos antes de ver a la vena cava fue un hematoma retroperitoneal en zona 1, que no era pulsátil, pero que sí se expandía. Para este momento se inician con las 2 primeras unidades de glóbulos rojos. Y acá les muestro. En la imagen de la derecha, lo que pueden ver es la vena cava inferior. Tenía una laceración de cerca de 4 o 5 centímetros, para la cual hacemos una rafia, ¿sí? Con ProLN de 5,0, y controlamos el sangrado. Luego de esto, ahí se ve en círculo el lugar de la rafia. Luego de esto, procedemos a abordar al duodeno. Lo que ven por arriba, ¿sí? Está marcado con estas flechas, las flechas negras, es la segunda porción del duodeno, y esto es la luz del duodeno. Y lo que está marcado con las flechas blancas es la tercera porción del duodeno, completamente seccionado, y acá le marco con sombra lo que es la cabeza del páncreas. Lo que realizamos es una anastomosis término-terminal,
¿sí? de los dos cabos del duodeno. Lo que nos impresionaba era que estaba muy cercano el lugar de la rafia de la ampolla de váter, por lo que le hicimos una cisticotomía parcial con la angiografía intraoperatoria y nos encontramos, ahí se marca la anastomosis, y nos encontramos con esta imagen de la colangiografía, donde revela un buen pasaje de contraste al duodeno, sin imágenes negativas y con una vía biliar fina. Posterior a esto decidimos realizar la colecistectomía, y para ese entonces ya iban 4 unidades de glóbulos rojos. Posterior a esto le realizamos la exclusión pilórica, ¿sí? interna con Bicryl 1, y después la gastroyejunoanastomosis, ¿sí? una gastro en que lo ubicamos en una posición retrogástrica e isoperistáltica. Y finalmente, después de esto, le colocamos una sonda nasoyejunal para posterior nutrición enteral. Una vez abordado, sí, habiendo hecho la operación, bueno, una vez abordado esto, nos enfocamos en el colon transverso, en la perforación que tenía, se veía orificio de entrada y salida a través del colon transverso, y lo teníamos marcado con ambos claves intestinales de Doyen. Procedemos a hacer una colectomía transversa segmentaria, y posterior colostomía con fístula mucosa. Ese es el segmento que más o menos que resecamos, y esa es la colostomía con la fístula mucosa. Ofrecemos 4 drenajes, 2 ofrecidos al sitio de la rafia duodenal y de la vena cava, uno hacia la gastroyejunoanastomosis, y finalmente el último hacia el Douglas. Para ese entonces ya se le transfundieron 6 unidades de glóbulos rojos con plaqueta y plasma. En esa flecha lo que quiero señalarle es más o menos desde el primer momento postoperatorio, que es el 4 de diciembre, hasta el 16 de diciembre, 12 días después, que es el día en que le damos el alta. Los 6 primeros días los abordé en terapia intensiva, y el resto en la sala de cuidados intermedios. Durante su internación en terapia intensiva recibió 2 últimas unidades de glóbulos rojos para un total de 8. Esa es la curva de la hemoglobina que tenemos del laboratorio, y la evolución del paciente fue buena. Este es el laboratorio con el que salió de la cirugía. Al 4.º día, nosotros le habíamos dejado una sonda nasoyejunal, ¿sí? para posterior nutrición enteral. Al 4.º día tuvo un despertar espontáneo con un episodio de una gastroparesia, y el paciente se arrancó la sonda nasoyejunal. Al 6.º día pasó de terapia intensiva a cuidados intermedios, y al 8.º le retiramos de forma progresiva los 4 drenajes. Le hicimos una placa de control en el 4.º día, y bueno, después al día 12 le dimos el alta. Eso. Bueno, Claudio, gracias. ¿Algún comentario? ¿Todos hubieran hecho lo mismo? Creo que es un caso, cuando se ve afectado varios órganos, digamos, lógicamente que la prioridad está en el sangrado de la vena cava, pero no sé si después hubieran agregado una gastroenteroanastomosis o no, qué hubieran hecho con el duodeno, con una sección completa del duodeno, pero con preservación de la ampolla, digamos. No sé si todos hubieran hecho lo mismo, digamos, pero lindo caso, Claudio, y un poco complejo, ¿no? A ver qué opinan el resto. Oh, excelente, Claudio, muy buen caso, realmente por la presentación y la cantidad de lesiones que tenía. Bueno, yo creo que este caso ejemplifica algo que es una ausencia en la bibliografía del trauma, ¿no? Es un trabajo prospectivo randomizado con 2 grupos de pacientes con lesiones múltiples que están fisiológicamente al límite, no in extremis, pero que están al límite, que a un grupo de esos pacientes se le hicieron control de daños y a otros se le hicieron la resolución definitiva como hicieron ustedes, inclusive con bastantes gestos quirúrgicos. Ese trabajo no está en la bibliografía, es muy difícil de hacer por cuestiones éticas y cuestiones logísticas, y a veces también por dificultades para elegir los pacientes. Es muy difícil que los 2 grupos sean iguales con respecto a su grado de carga de trauma, de carga de lesiones. Entonces, bueno, este paciente de pronto
ustedes le hacen bastante, yo le hubiese hecho un control de daño, y sin embargo el paciente que ustedes le hicieron bastante anduvo bien, no tuvo ni siquiera complicaciones. Entonces, evidentemente queda ese margen de duda de qué es lo que hay que hacer con estos pacientes. Por supuesto que hay que estar ahí en el momento, es muy dinámico, cuando ustedes iban viendo las lesiones que tenía, hay que ver también cómo se está comportando el paciente en ese momento, si el anestesiólogo tiene que hacer muchos esfuerzos para sostenerlo, mucha dosis de inotrópicos, eso sería algo en contra de reparaciones definitivas. La gran cantidad de lesiones que tenía, las pérdidas sanguíneas, e incluso en el laboratorio previo a operarse, yo vi que había acidosis, que había una alteración de la coagulación. Por todo eso, bueno, uno tiene su sesgo personal, y eso por supuesto que también es una opinión personal, pero yo, si estoy medio en el límite, uno se termina volcando, o por lo menos yo, hacía un control de daño porque intenta asegurarlo al paciente. Sin embargo, este paciente se manejó en forma definitiva y anduvo bien. Yo puedo opinar solamente viéndolo en retrospectiva, que de pronto ante esas lesiones hubiese controlado la contaminación, con suturas de todo, por supuesto la vena cava también, no hubiese hecho la exclusión duodenal, ni la colecistectomía, ni la colangiografía en ese momento, si hubiese dejado al paciente bien drenado, y bueno, obviamente con un abdomen abierto, con el sistema aspirativo, que si hay fugas, si hay alguna fuga, el sistema aspirativo es bastante noble, hemos tenido buena experiencia en eso para dirigir hacia el exterior, y cualquier fístula, y eventualmente después, bueno, por supuesto, el paciente tendría en ese caso hubiese recibido una segunda cirugía, con la morbilidad de lo que eso significa. Pero bueno, es mi opinión personal. Yo creo que todavía en ciertos pacientes, no en pacientes más graves que este, por supuesto, donde no hay dudas que hay un control de daño, pero en este tipo de pacientes a veces todavía en algún caso se plantean esas dudas de si ir para el lado o ir para otro. Uno lo que puede dar es una opinión personal donde actúa un poco en desconfianza, ¿no? Uno siempre con el paso del tiempo se va tornando desconfiado y quiere asegurarlo al paciente, y bueno, a veces eso significa cargarle otra cirugía más que la segunda cirugía, ¿no? Si uno decide hacer un control de daño. Pero bueno, excelente el caso, porque viene muy bien para discutir. Iba a ser tu mismo comentario, Guille. Al margen, claro, te felicito, el caso es súper desafiante, excelente. Y como decís vos, Guille, lo mismo. Son esos casos que vos te parás y decís, ¿qué hago? ¿Qué camino agarro? Si el camino de la reparación definitiva o el camino del control del daño, cada uno con sus posibles morbilidades y cada uno con su mortalidad. Creo que lo fundamental para tomar esa decisión es, luego de la reparación de la vena cava, cómo estaba el paciente, o cómo se acomodó el paciente desde el punto de vista hemodinámico y fisiológico. Tal vez eso te ayuda a definir un poco más si vas para un lado o para el otro. A ver, de vuelta, es muy subjetivo, depende, hay que estar en el momento, es muy subjetivo, depende de la experiencia de cada uno, nadie te puede dar una respuesta correcta, nadie te puede decir estuviste mal en lo que hiciste o estuviste perfecto en lo que hiciste, nadie te lo puede decir, hay que estar en el momento. La única cosita que yo hubiese hecho diferente es, en lugar de la sonda yeyunal, hubiese hecho una yeyunostomía quirúrgica. Ya que estamos haciendo procedimientos, hubiese agregado ese procedimiento más, digamos, para alimentarlo mejor. Pero después el resto, no, para mí estuvo muy bien y por suerte salió bien para el paciente, ¿no? Obviamente. Este paciente entró al mediodía, si no mal recuerdo, que yo estuve en la cirugía, fuimos con el cirujano vascular inclusive. Perdón, claramente estabas vos porque hiciste con la angiografía y con la cistectomía, claramente. No, pero ya lo había hecho el cirujano de guardia. Se nos planteó la duda que dicen ustedes, digamos, reparada la cava, a ver qué paciente teníamos. Y reparada la cava, el paciente recupera. Y bueno, uno sabiendo de las lesiones duodenales, esta estaba seccionada, yo pensaba, ¿qué se le viene a este paciente posterior si no hacemos una anastomosis ahora, digamos? ¿Me entendés? Si tenemos que ligar o tenemos que hacer como una duodenostomía para después reoperarlo. Entonces, y la verdad que ahí el paciente se acomodó y dijimos, bueno, prefiero una fístula duodenal ya y dirigirla bien con drenajes que a dejar las dos cosas abocadas. Pero la verdad que y se te llena de preguntas porque no sabés, viste, si te va mal y hiciste mucha cirugía, hiciste 2 anastomosis, pero bueno, la verdad que el chico se recuperó muy bien, anduvo bien, pero sí, son esos pacientes grises que no están ni de un lado ni del otro, y te cuesta tomar decisiones, y creo que ahí después habla la experiencia de los cirujanos, ¿no? Cuando uno al principio tiende a hacer de más y es más joven, y bueno, por ahí te das un golpe y después empezás a hacer un poco de menos, ¿no? Pero la verdad que lo pudimos resolver bien y anduvo muy bien el paciente, la verdad que sí. Sí, la diferencia es si tomás el camino con todo el daño, ahí no abocas nada, ligás todo, abdomen abierto y te vas corriendo y bajás al día siguiente, a las 48 horas,
a ver cómo, dependiendo de la o sea, la reexploración, desde mi punto de vista, no es programada, sino que te la marca el paciente cuando tenés que bajarlo de vuelta. Puede ser las 24 horas, puede ser las 48, depende de la reanimación durante la terapia intensiva, si corrigió el ácido base, la coagulopatía, etc. Y está calentito, lo bajás, eso puede tardar 24 horas, 36, 48, depende de cada paciente, ¿no? Pero la conducta, cuando vos tomás el control del daño, ahí es ligá todo y tomátelas. Es así básicamente, ¿no? Tomías, shock vasculares, si que, bueno, en el caso de acá vas a una rafia rápido, la puedes hacer, digamos, ¿no? Pero en el caso de lesiones así del tubo digestivo, ligadura y te vas corriendo. Bueno, muchísimas gracias tanto a Federico